Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamantla, allá en cámaras, productor y director, Óscar Lorenzana como director de audio, profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Brás, productores y conductores de esta entrevista. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir temas de historia, desde la historia natural a la historia cultural, y en este caso difundir lo que los estudiantes de la extinta Facultad de Humanidades, en este caso de Letras, también han realizado como parte de sus proyectos de investigación. En esta ocasión, y como parte de esa miscelánea 21 dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de letras de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la OEM, tenemos la segunda entrevista de miscelánea literaria y pues tenemos como invitado a un amigo, un colega de mucho tiempo ya, Daniel Cetina, quien pues nos va a hablar de su trayectoria. ¿Cómo nos encontramos hoy? Hola Omar, hola Jaime, buenos días, saludos a la comunidad que vean este programa. Pues bueno, Daniel, creo que contigo compartimos una buena cantidad de tiempo en esos inicios de la Facultad de Humanidades. Un poco para que tengamos referencia, él pertenece a la segunda generación de esta extinta facultad y bueno, casi íbamos a la par porque el egreso, bueno, más bien el ingreso de la primera generación se dio por ahí del año 98, en enero. Y en el caso de ustedes, pues fue en agosto del mismo año, ¿no? Entonces, 99. 99. 99. Okay. Bueno, pues casi junto con pegado, ¿no? Sí, tú entraste en la primera generación, yo entré en la segunda, aunque terminé en la tercera, pero ahí estábamos. Solía pasar eso, ¿no? Solía pasar. Recurrente. Lo que más solía pasar es que la gente abandonaba la facultad y no volvía nunca, pero yo fui de los que regresó a terminar con las fechorías. Y precisamente de eso trata esta primera parte, Daniel. Es complejo acercarse a las humanidades, y más en una época donde no tenemos ningún referente, particularmente en la Facultad del Estado, salvo filosofía, de una carrera humanística como tal. ¿Cómo se acerca Daniel a la facultad? ¿Cuáles son esos primeros contactos? ¿Cómo es que un joven de preparatoria pues decide ingresar a esta situación? Bueno, yo ya sabía que iba a dedicarme a las letras y de años antes, y busqué opciones. O sea, fui a ver a Puebla, fui al Estado de México, fui a la Ciudad de México y no, o sea, sí había opciones, claro, ahí sí las hay o las había, pero había algo que no me terminaba de convencer. Yo había crecido aquí y de alguna manera todavía quería quedarme aquí. Yo nací en la Ciudad de México y conozco y me gusta, pero de alguna manera para mí era como demasiado siendo joven, y la oportunidad se abre cuando yo vengo a la UAM. Dije, bueno, pues si no letras, algo habrá que me pueda pues ser de utilidad para la carrera que yo elegí, que es ser escritor. Y cuando llegué, pues fascinado, porque entonces había unos folletos de la Facultad de Humanidades, y inmediatamente corrí a los pasillos a platicar, seguramente contigo, y a preguntarles cómo estaba, y había un gran entusiasmo. Entonces, la parte institucional la conocí después, pero inmediatamente conocí la vida en los pasillos. Platiqué con algunos que estaban inscritos ya, o bien sea en el propedéutico o ya en el primer semestre, y dije, pues de aquí soy, y por eso llegué yo a la UAM a estudiar letras, si no habría terminado en algún otro lugar estudiando lo mismo, pero en otro estado. Un poco recapitulando, ¿por qué ser escritor? ¿Qué era lo que quería Daniel respecto a pues una profesión que en realidad es desconocida a niveles de media superior para abajo, ¿no? Bueno, supongo que sí, así, o sea, el llamado del arte a uno pues le viene así, simplemente, ¿no? Es como una epifanía, es algo que no eliges en realidad, es algo que llega a tu vida, y la decisión o no de tomar este camino pues no es tan consciente tampoco. O sea, creo que tiene que ver algo con el inconsciente, si es que existe eso, o simplemente no sé, con el destino tal vez, no lo sé. Pero yo dije, voy a hacer esto, voy a hacerlo profesional, y a mí siempre me gustó la escuela. No me gustaban los maestros, ni me gustaba el sistema.
y tenía yo que sacarme esa espina porque toda mi educación previa fue un asco. Y entonces cuando llegué a la Facultad de Humanidades ya inscrito, pues fue increíble, fue bueno, fueron buenos maestros, casi todos, el ambiente con los compañeros fue maravilloso. Entonces sí, creo que no está tan fácil explicar ese llamado, pero aquí estamos 20 y tantos años después. Fíjate que ahorita que mencionas esta relación que tuviste con las primeras generaciones, me llama la atención algo que mencionas, el entusiasmo. No teníamos edificio, no tenías formalmente el carácter de facultad, pero había un entusiasmo que al parecer se debía a que distintas generaciones se juntaron para estudiar algo que ellos querían, que no había opción anteriormente. ¿Tú cómo lo viviste? Ya había iniciado la facultad, ya éramos reconocidos como la Escuela de Humanidades, pero había muchas carencias. Mira, la verdad es que yo me las salto las carencias, porque lo que sobraba aquí era calidad humana. Y eso sí, yo creo que rebasa cualquier edificio o cualquier aspecto administrativo. Sí, no había recursos para nada, me acuerdo, pero... Y no solo había entusiasmo, eso también hay que decirlo, o sea, de entusiasmo no vive nadie. Había mucha capacidad en los maestros que llegaron a dar clases, que venían todos de fuera, o sea, excepto Alejandro Herrera y algún otro que ya vivía aquí, pero por pura casualidad estaban aquí. Y se hizo una comunidad, como bien lo dices tú. Todos los maestros eran pues con una actitud de servicio maravillosa. Y bueno, tal vez no todos, pero la mayoría sí. La comunidad extranjera, la Legión Española que llegó por acá, yo creo que siempre estaban sorprendidos del tercer mundo y nosotros de ellos. Y fue un choque cultural bien interesante, ¿no? Fue como la revancha de los tlaxcaltecas, o no sé, ¿no? De no hacer guerra, sino de hacer equipo. Entonces, no quiero decir que fueran mis amigos, pero sí hacían un equipo diferente, o sea... Y no me refiero a que nos emborracháramos juntos, porque eso casi no ocurría, pero... Sí había una camaradería más allá de las aulas, en los pasillos, comer con los maestros, sí salir a echar una copa de pronto. A muchos los visitamos en sus estudios, en sus cubículos, y eso le dio una gran vida a la facultad, donde aprendimos todo lo que había que aprender fuera de las aulas, pero dentro de la escuela. Eso fue interesante, ¿no? En mi caso particular, yo venía de un contexto, bueno, pues suburbano, pobre, marginal, etcétera. Digo, no me quiero echar a llorar, pero pues sí, Cibac Gótica no es exactamente un country, ¿no? Y de ahí veníamos algunos, de hecho, venimos varios de allá, y todos artistas, curiosamente, ¿no? Entonces, para mí fue encontrar grandes lectores en la comunidad. Sí había gente muy grande, o sea, digo, tú me llevas 2 años, pero había gente que nos llevaba 10 años, y 10 años de lecturas, de experiencias, de carreras. Había quien estaba haciendo su tercera, cuarta carrera, gente ya con maestrías, haciendo la licenciatura, y eso le dio mucha riqueza también a la entonces llamada Escuela de Manualidades, que le llamaban, nos llamaban así los de al lado, ¿no? Que no sabían qué hacíamos. ¿Qué hacíamos exactamente? Hay una cosa curiosa que nos sucede, y creo que tú también lo viviste. Entras a la facultad creyendo en lo que crees que vas a hacer, en lo que estás convencido de que vas a hacer, y que es letras, y que es historia, etcétera, pero precisamente la facultad te mostró que no era así. Los profesores dijeron, a ver, no va por ahí. ¿Qué hizo diferente tu idea que tenías de ser escritor a tu formación como pues sí, un licenciado en letras? Mira, yo más bien, nunca perdí la perspectiva del artista. En ese sentido, la Facultad de Humanidades no me enseñó a ser artista, pero no me interrumpió mi carrera hacia ello, ¿no? Entonces yo sabía que no se estudia para ser escritor como tal, digamos una licenciatura. Ahora ya las hay, ¿no? El SEMA tiene una licenciatura en escritura creativa, lo que eso significa, y qué bueno. Ahora hay 3, 4 licenciaturas en letras en Morelos. Entonces, mira, mi nivel para calificar dónde me iba a quedar tampoco fue nada más humanidades así, o sea, yo era ñoño desde chiquito, ¿no? Entonces lo que hice fue evaluar el nivel de lectura. Entonces me fui a Derecho y les pregunté qué leían, cuánto leían, o sea, también me metí a otros lugares, ¿no? Investigué a la gente que estudiaba economía y cuánto leía, porque eran las carreras que yo podía estudiar o que me parecían atractivas. Y resultó que la gente que leía más estaba en humanidades. O sea, yo vine una primera indagación aquí, pero después anduve indagando en otros lados.
Y los de Derecho leían todo, digamos, su currícula y ya. Los de Economía leían eso y lo de Prensa, la actualidad. Pero los de Humanidades estaban locos. Decían, no, es que nosotros leemos toda la currículum, sí. Ah, bueno, pero eso es lo que tenemos que leer. Pero lo que queremos leer es como lo doble de eso. Entonces eso me impresionó. Yo por eso me metí a letras. Y de hecho, sí, cuando entré ya a la facultad, la gente leía muchísimo aquí. Y me enseñó muchísimo y todo el mundo me regalaba libros y todo el mundo platicaba de libros, ¿no? En alguna fiesta, de hecho, un amigo de fuera me dijo, es que usted es tan mal, o sea, no toman cerveza, no toman mucha cerveza, hay mucha gente queriendo divertirse y ustedes hablando de libros, que si este poeta, que si aquel, pero fue un ambiente así súper, súper ñoño, súper, pues de gente muy lectora, y eso me formó, y aparte los maestros sí eran gente muy destacada. A mí me llama la atención lo que acabas de mencionar. ¿Cómo defines ser artista? Porque no te estás refiriendo a artista de Televisa y cosas. Y eso es para aclararlo a nuestro público. ¿Cómo defines esto de artista? Yo soy un artista de la palabra. Yo me dedico a escribir y a crear con ello experiencias para la gente. Lo he hecho en medios de comunicación, a través de periódicos, también de libros, de conferencias. Pero también es importante que la visión del artista es una visión de libertades, no académica, no técnica, es con la visión del arte, y el arte tiene por objetivo conmover a las audiencias para que a través de ello puedan filtrar los sentimientos, ¿no? Pero así debería de ser en todas las carreras científicas, porque te forman para investigador, no para que repitas, ¿no? Esa libertad de la que estás hablando. Y también la cuestión de esta otra libertad de expresar eso que muchas veces no se ve en otras licenciaturas, lo humano. Debería ser, y la creatividad también. Es curioso porque yo no soy académico, sin embargo he trabajado libros académicos mucho tiempo y encuentro que hay quien sí aporta la creatividad a su trabajo académico y destacan por algo, ¿no? Y no solo en carreras de humanidades, también en ciencias sociales y en otras. Bueno, yo es el lugar que mejor me define, a pesar de que también he sido maestro y otras cosas, editor, pero estoy más contento como artista y la Facultad de Humanidades me ayudó en esa formación. Es decir, y esto hay que decirlo, la escuela no te forma, te ayuda a formarte. Y si tú tienes tu propio objetivo, tus metas personales, una facultad te va a ayudar, pero ninguna facultad va a hacer por ti lo que no hagas por ti mismo. Es que ese es el punto de vista de la definición de facultad, del desarrollo de la creatividad humana. Porque ese concepto que se tiene ahora de los institutos tiene que ver con cuestiones técnicas de cómo, qué tipo de instrumentos hay para aprender, no necesariamente la parte de desarrollo. Y esa parte es la definición de facultad. Ahora, en la mañana me levanté y estaba yo pensando, no sé por qué la verdad, si profesión tiene que ver con algo en pro de la fe. La verdad es que no lo sé, porque siempre habrá una duda, ¿no? para el artista. Pero creo que tiene que ver algo con eso y que no hay que perderlo, aunque seamos institutos o facultades o lo que sea, no hay que perder ese encanto y esa búsqueda, es la fe, en lo que uno quiere en la vida. Sí, definitivamente. Ahora, la ventaja es que aquí no me cortaron las alas, eso fue una ventaja, porque muchos maestros decían, miren, aquí vamos a forjar investigadores, maestros, etcétera. Yo le decía, es que yo no voy a hacer, pues no, o sea, gracias. Y entonces los maestros tenían esta capacidad para decir, ok, a ver, vas a leer lo de mi clase, pero también lee esto otro porque te va a forjar pues, en eso que tú quieres, ¿no? Que quién sabe que sea, ¿no? Porque aparte aquí no había artistas, no había escritores, había académicos. Pero tenían esa flexibilidad para decir, a ver, bueno, y muchos me dijeron, ¿por qué estudias entonces? Vete a otro lado. Y dicen, no, espera, este es mi lugar. Desde aquí y hasta donde llegue. Y fue un buen lugar, insisto, fue un lugar, no sé cómo sea ahora porque no lo sé. Nunca volví a dar clases como hubiese querido, pero sí fue un buen lugar. Pues estamos hablando de ya 20 y tantos años de una historia que sigue dándonos egresados de estas disciplinas. Sí han cambiado seguramente aspectos institucionales, pero estas situaciones que mencionas al principio, una mística,
una cotidianidad que lejos del aula te va formando con experiencias de vida y que te sirven pues para la profesión precisamente, es lo que considero que es lo que estamos rescatando, lo que estamos hablando en estas entrevistas, ¿no? Daniel, si tú volvieras al tiempo, 20 años, ¿qué le dices al Daniel que entra? No, pues síguele, la verdad es que no hay mucho. Digamos que en esa línea de aprendizaje o de trabajo, no, en mi caso no ha habido ha habido brincos por cuestiones personales, ¿no? Por crisis personales, pero no, en realidad estuvo muy bien, fue divertidísimo, además, fue muy divertido aprender, fue muy divertido conocer. Y además unas cosas nos llevaron a otros, porque aquellos que estábamos organizando las bienvenidas, las fiestas o lo que fuese, también organizábamos los encuentros de escritores, también organizábamos los encuentros de estudiantes, o sea, le damos para todos lados. Y recuerdo que incluso aquí fuimos encontrando trabajo, ¿no? Tanto la gente que nos veía de la misma universidad, y hablando más en extenso, que nos llamaron a los de letras y nos dijeron, ustedes van a ser correctores para la universidad. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo si no sabemos? Y nos dijeron, pues ustedes son de letras, ustedes están en la universidad, son nuestra gente y van a empezar a trabajar para nosotros. Y eso fue maravilloso porque dijimos, sí, claro, ¿no? Y empezamos a trabajar con el rector de ese entonces, con René Santobaña, que nos dio la confianza a unos muchachitos. Y así, yo después, es decir, mi historia es más extensa de la licenciatura, porque yo después formé parte del primer, ¿cómo se llamaba? La coordinación editorial, con la doctora Lidia Elizalde, una gran persona además, que no era de humanidades, pero por ahí andaba, y por recomendación de un maestro de la facultad, yo llego a ocupar el puesto de jefe de redacción ahí, estuve un tiempo aprendiendo y trabajando y fui muy feliz. Después yo vendía libros en esta universidad, tuve un puesto por ser exalumno, varios años tuve un puesto donde vendía libros caros para maestros, baratos para alumnos, y me iba muy bien. Y después hice una maestría, entonces la verdad mi historia aquí es larga, es muy bonita y es como, sí, no tengo nada que reclamarle yo a esta. Hoy se habla mucho de la retribución social a la universidad y también de la fuerza que debe tener áreas de humanidades en varios sentidos, ¿no? Promoción turística, aspectos de promoción cultural, definitivamente la docencia. Dentro del campo que tú trabajas o has desarrollado, ¿qué áreas de oportunidad has contemplado? Bueno, es decir, México no es el lugar, o sea, más de áreas de oportunidad, ¿sabes? No es que haya oportunidades, es que hay que hacerlas, ¿no? Okay. Cuando yo vine a la maestría en producción editorial, también fui muy feliz. Yo insistía y decía a los maestros, dejen de decirle a los alumnos que después de esta maestría van a encontrar un buen empleo, porque empleos no hay. Y con los últimos acomodos en la industria editorial mexicana, pues menos. Yo les decía, hay que enseñar a emprender, porque entonces se puede emprender. Y yo allá afuera, digamos, en el mundo real, he encontrado muchos emprendedores en la cuestión artística y cultural que me han enseñado a sostenerme. Yo justamente ahora empiezo los festejos de los 20 años de Ediciones Cetina, y es el proyecto pues, con el que yo he vivido todo este tiempo. He vivido bien, he sido muy feliz, mi hija también. Me ha dado todo lo que yo he podido hacer en mi vida, y son las letras, ¿no? Entonces, pues oportunidades no sé si las haya, empleos tampoco sé si los haya. Hay que crear las oportunidades y que la escuela, facultad, lo que sea, permita que experimentes esto, o sea, que te permita vender algo o trabajar en algo. Para mí fue excelente. Digo, me hubiera encantado un curso de Excel y otro de administración, ¿no? Pero eso ya es pedir demasiado. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? La mayoría de los egresados de letras son maestros de literatura. ¿Por qué? No lo sé, pues supongo que lo habrán elegido así. Muchos otros simplemente se dedicaron a otra cosa, al comercio, a la vida hogareña, no sé. Son pocos de letras, no sé si por fortuna, ¿no? Tampoco es que hay que romantizar, ¿sabes? Sí. No, yo no creo que tenga que haber más gente de humanidades. No. En su justa medida, yo no necesito más competencia en el mercado. Oye, Daniel, tú cuentas historias. ¿Qué historia nos podrías contar de tu experiencia como estudiante en esta facultad? Una que
que te rememores ahorita? Pues mira, tengo muchas, pero una que me viene a la mente ahora es cuando me di de baja temporal. Y entonces, algo que fue muy curioso es que yo siempre, pues había sido tímido de niño, ¿no? Y más ñoño y así, ¿no? Entonces mis amigos eran así como también muy, pues estudiantes, pues era como Malcolm el del medio, ¿no? Sus amigos, ¿no? Siempre. Entonces yo no conocí como esa popularidad, es más que cuando llegué a la universidad, y eso porque yo digo que todos éramos populares y todos la pasábamos muy bien. Entonces cuando yo me doy de baja temporal, pues triste, voy a darme de baja y pues me voy, ¿no? O sea, no anduve avisando que me daba de baja. Y voy caminando por el centro de Cuernavaca y me encuentran 2 o 3 amigos que me andaban buscando para decirme que no me saliera, porque si me salía no iba a regresar. Yo pensando entre mí, no, pues yo tengo una meta, la voy a cumplir. Y entonces, más allá de eso me dijeron, no, mira, vente a comer a mi casa unos días, yo te ayudo con el pasaje, te vamos a conseguir trabajo. Y esa solidaridad, fascinante. Obviamente sí me di de baja, también regresé el año siguiente con más bríos, con más coraje, pero ese gesto lo agradecí siempre, y es que lo hubo en todo momento. Dijo eso como un ejemplo, pero siempre hubo esos gestos de solidaridad con los que tenían algún problema, con los que se rezagaban, con los que estaban mal, con lo que fuese, ¿no? Y eso te forma como persona. Esa es una historia que sí. Y les quiero agradecer a todos los que hicieron eso. No voy a poner nombres porque en realidad creo que fueron todos, porque además esos 3 iban en nombre de otros 20 que no podían, pues estaban trabajando, y fue así de, es que todos queremos que no te vayas, y yo, wow, y regresé y terminé. Bueno, yo creo que habrá que explorar, doctor, este tipo de memoria que rescata esta relación muy particular que hay, no solo entre compañeros, con los mismos profesores, porque en mucho está ahí las tutorías que hoy se proponen, y que pues lejos del seguimiento académico, también hay un seguimiento personal que pues hay que rescatar. Que eso está mal entendido, las tutorías que quizá a lo mejor venga la consigna de callarme, pero las tutorías que se dan son fuera de ese sentido de acercamiento hacia los alumnos, más bien cumplir con cierta cantidad de tutorías para que las estadísticas queden bien, ¿no? Claro. Muy parecido a lo que dijo hace rato, no recomienden que van a tener trabajo con una maestría, ¿no? Eso es el problema del diseño de los programas. Te piden, cuando diseñas un programa, te pides todas las oportunidades que supuestamente te va a acarrear una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿no? Y eso está mal. No es el estudiar, por aprender, sino por la posibilidad de que supuestamente se generen oportunidades en las distintas carreras, ¿no? Pues bueno, será un tema por ahí mencionaste algo en tu currícula y me gustaría que lo definieras porque muchas veces nos confundimos. Escritor y editor. Uh-huh. Bueno, pues escritor es el que cuenta historias, en efecto, o el que hace vivir una experiencia a alguien a través de la palabra. Uh-huh. Sobre todo ya con los multimedios que tenemos, ya se entiende más así. Y el editor es aquella persona que es un medio para que alguien publique un libro. También tiene razón, se malentiende. Uh-huh. Parece que el editor es aquel que da una opinión de si un libro es bueno o es malo. No hay peor editor que el que cree que tiene que dar una opinión. Uh-huh. Un editor no está para dar opiniones. Fíjate que esto me lleva a otro punto que había mencionado anteriormente, la corrección de estilo. ¿Hasta dónde no dañas la libertad del que escribe? Porque, bueno, déjame ver una pequeña aclaración. Porque, por ejemplo, te metes al Word y ahora tiene ya correctores de estilo, ¿no? Por ejemplo, tú pones de acuerdo a y te pone de acuerdo con, ¿no? ¿Hasta dónde se pierde la libertad del escritor cuando entra el corrector de estilo? Mira, yo más bien pienso que mientras más conoce uno este oficio, más respeta uno al autor. De joven uno tiene una cosa que se llama delirio de corrección. Porque uno está, pues, abriéndose al mundo, quieres
evidenciar tu conocimiento. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que no tienes que cambiar todo ese párrafo, que si lo contemplas bien y solo cambias algunas preposiciones o conjunciones, ya con eso queda. Ese yo creo que es el punto al que hay que llegar, y solo se llega con el tiempo. O de plano que es un genio, ¿no? Yo tengo ya corrigiendo textos 20 y algo de años y ya he llegado apenas a eso, ¿no? Hace poco. Hay que respetar profundamente al autor. Eso es lo que yo he pensado, porque entonces, ¿cómo puedes desarrollar tu propio estilo de escribir, no? Mira, ocurre que exactamente como en algunos talleres de poesía, donde ya no puedes diferenciar quién escribe, todos escriben igual, y todos escriben igual que el que da la clase, ¿no? Está horrible, ¿no? Se da bastante en Cuernavaca. Y en el caso de los editores también, entonces los editores dicen, no, pues tienes que hacerlo así, pero si todos lo hacen igual, decía Alma Carla Sandoval una frase, dice, donde todos piensan igual, ¿quién hace las preguntas, no? Donde todos tienen el mismo estilo, ¿cómo diferencias precisamente eso? Y es que el diablo está en los detalles, ¿no? En ese estilo es donde está algo que a algún lector le va a hacer vivir una experiencia diferente de lectura. Hay que respetar más al lector todavía, pero hay que respetar al autor y hay que respetar el lenguaje. Dejémonos de tonterías al decir, es que el canon editorial en México no existe. Existe la escuela suiza, existen líneas alemanas, existen los mejores editores del mundo que son los ingleses, existe una gran tradición norteamericana, pero en México no existe nada como los criterios de la UNAM, no es cierto. Los 200 colegios de la UNAM tienen criterios editoriales distintos, todas las revistas son distintas. La UAM lo ha buscado, eso es importante, lo ha buscado normar, tener un estilo como UAM. Es una de las pocas que lo tiene más definido, tiene un manual de identidad gráfica y tiene un manual seguramente de criterios editoriales, pero esas son bases, el estilo hay que respetarlo siempre. Ahí también me llamó la atención algo que es muy común, que muchos correctores de estilo critican, el uso de los gerundios. Los malditos como si realmente no estuviésemos haciendo todos los días 2 actividades al mismo tiempo que están relacionadas con la acción que tú quieres escribir. Lo acabo de decir, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, lo que pasa es que el que ignora critica y el que sabe resuelve. Esa es una gran diferencia. El lenguaje, el español tiene en su espectro más amplio 600,000 palabras, en uso 300,000 en todas sus academias, países, etcétera, ¿no? En Estados Unidos incluso hay una academia y hay 60 millones de hispanoparlantes, ¿no? Pero después hay 200 millones de estudiantes de español, porque el español es la primera lengua que se enseña en Estados Unidos, ¿no? Una persona de Estados Unidos me decía, no es raro que tú no sepas inglés, aquí no te enseñan inglés 10 años, a mí me enseñaron español 10 años y no sé nada, ¿no? Entonces, la lengua no se detiene y no podemos dominar la lengua más que entrando en ella. Entonces, la petulancia del joven, que yo pasé por ahí, yo estuve en esa petulancia, es que esto se tiene que hacer así. A ver, vámonos relajando, agarra tu diccionario, léelo completo, lee todos los días mucho y poco a poco se irá formando, se consolidará el conocimiento del corrector. Antes no. Bueno, ya has mencionado que tienes bastante experiencia en esto y mencionas por ahí que desde 1999, paralelo a la entrada a la universidad, has trabajado en revistas y periódicos. ¿Cuáles y cómo te empezaste a desarrollar en esa área? Pues yo empecé a publicar en el Regional del Sur, precisamente con el maestro Carlos Gallardo, con algunos colegas que estaban por allí. Bueno, un saludo al maestro Carlos Gallardo. Saludos al maestro Carlos Gallardo. Ese sí es una institución en Morelos, ahí sí no, o sea. Bueno, y entonces yo empecé a publicar ahí, pero no me publicaron lo primero que mandé, o sea, hice varios intentos y después publiqué en todos lados, en realidad, en el Regional del Sur,
en La Unión, en La Opinión, en La Jornada, en El Sol, en El Diario, en El Chinelo, en El Tlacuache, en todos, porque pues... Tabique. Luego hicimos la revista Tabique durante como 5 años, que sí marcó una época muy bonita, nos dieron todas las becas posibles. Hice la revista de la Facultad de Humanidades junto con, pues recientemente fallecido Ernesto Hernández y otros amigos. Hicimos la revista de la Facultad de Humanidades, también duró muy poco, pero bueno, estuvo ahí. Sí. Los medios me llamaban porque había algo que decir, y entonces pues publiqué y publicado todos lados. Tengo hace 4 años una columna en La Unión de Morelos que se llama Un escritor en problemas, precisamente, todos los viernes en La Unión de Morelos. Y también saludos a otra persona muy interesante, muy extraña, pero interesante, que es el maestro Oscar Davis, editor de la Unión desde hace 200 años, pues a quien le mandamos un saludo también. Dices que has escrito una gran cantidad de libros de diferentes géneros, novela, cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Platícanos un poco de eso, ¿no? Mira, yo empecé escribiendo poesía y fue lo que publiqué durante casi 10 años. Antes de entrar a la Facultad de Humanidades, yo hacía una publicación que eran unos trípticos de poesía, de mi poesía, y las vendía en los camiones, en la calle, en las paradas, porque eso hacemos los artistas, ¿no? Y vendía miles, iba a fotocopiar y vendía miles, todos los días me salía a vender mi poesía, y por ahí han aparecido algunos que pues son interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué la poesía? Porque la poesía es la sublimación más salvaje, o la interpretación más salvaje de la realidad. Y yo lo hice mucho tiempo y me gustó, y de hecho cuando yo iba a un público, siempre ocurría algo. O sea, en el camión la gente lloraba, en las presentaciones la gente se acercaba y me invitaba a colaborar en revistas, publiqué en todo el país prácticamente. Y con el tiempo y las lecturas, sobre todo con Borges, entré al cuento. Una noche me desperté en medio de la madrugada, aquí en la colonia El Empleado, maldito nombre de empleado, ¿verdad? Y me desperté yo y escribí un cuento que se llama El Toro Pernot, y a la mañana siguiente no lo recordaba. Regresando de la universidad, lo leí y dije, ¿quién escribió esto? Y era yo. Dije, ok, y ahí empecé a escribir cuento. Y luego empecé a estudiar cuento con Vladimir Prop justamente, pero más bien de manera autodidacta, ¿no? Porque justo algún maestro nos dijo, nadie es capaz de leer y estudiar a Vladimir Prop ni en un semestre, ni en un año, ni en una licenciatura. O sea, Prop es el gran gigante del cuento. Y entonces por mi cuenta lo hacía y empezaba a hacer apuntes. Leía yo bastante teatro español del Siglo de Oro. Y entonces yo tomé como ciertos modelos de narrativa del teatro y los adapté al cuento, claro, tratando de copiar a Borges. Y estuve luego instalado en el cuento un tiempo, ahí ya empecé con las becas y con otras cosas, empecé a publicar en La Jornada, cuentos precisamente, y con cierta madurez de eso vino una novela, y madurado ya algo de la narrativa, vino el ensayo. Y después ya se sigue uno, después vino el aforismo, después... pero creo que para mí es así, es una evolución, ¿no? De la poesía a la pequeña narrativa, y todavía me faltan algunos géneros, seguramente. En esto sobre... ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la novela? Bueno, el cuento y la novela es la profundidad, es la extensión, es la diversidad. O sea, es como tomarse el tiempo para contar la historia en detalle, ¿no? Aunque el cuento es algo que puedes ver de principio a fin, es como aventar la piedra cerquita, digamos, ¿no? La novela es rica en detalles, ¿no? Y puede tener más clímax y esto, y tiene sus características que también hay que estudiar. Pero sobre todo pienso yo, es que el cuento es más recordable como tal la historia. De la novela te acuerdas de detalles, ¿no? Y en el cuento te acuerdas de la historia completa. También he escrito minificción, he escrito como 5 libros de minificción. Y eso fue un descubrimiento, indagando pues en las narrativas. Me encontré con la minificción y con la teoría de Lauro Zavala precisamente, y otros pequeños teóricos. Digo pequeños porque son pocos, más bien, los pocos teóricos de la minificción. Y me pareció fascinante desde el punto de vista teórico y social, porque nace o renace la minificción con las redes sociales, con Twitter específicamente, ¿no? Y entonces no se pueden contabilizar, o yo no puedo contabilizar los miles de lectores que he tenido en minificciones, porque los he hecho tweet, los he hecho imagen, los he hecho en blog, los he hecho en libro, los he hecho
hemos hecho cartelitos para pegar en las calles, y se vuelve muy plástico también la literatura de esa manera. Era lo que te iba a preguntar exactamente, es decir, la ficción está ahorita no de moda, sino es parte de lo que se mueve en las comunicaciones sociales. Sí, se mueve muchísimo. ¿No? Ficción política. Ficción académica. Ficción académica, ¿no? Y la ficción que crea la gente por lo que busca o por lo que quisiera que fuera el mundo, ¿no? Y recuerdo de la Facultad de Humanidades un maestro de historia que nos decía, tú lo has de recordar, quizás estábamos en el mismo salón, decía, acuérdense que los historiadores hacen cuentos pensando que cuentan la realidad. Exacto. Y los artistas te cuentan una historia que puede ser real o no, pero que saben que es ficción. Ajá. Entonces nunca sabrás cuánto de historia es ficción y cuánto de ficción es realidad. Pero decía en ese sentido, dice, en ese sentido los artistas tienen un punto porque no tienen que demostrarle nada a nadie. Claro. Bueno, la historia tiene mucho de arte y tiene mucho de artista. Primero porque tienes que aprender a escribir, a desarrollar tu estilo, ¿no? Sobre todo cuando te metes en temas difíciles de explicar. Te lo digo por mi experiencia, que es la minería, ¿no? Entonces, ¿cómo haces agradable un libro medio técnico con historias que tienen que ver, que a la gente le gustaría conocer, ¿no? Entonces, esa es parte de este punto. Y la otra cuestión es que en realidad el trabajo del historiador tiene mucho de imaginación. Claro que tienes que buscar otros elementos para que esa imaginación la puedas consolidar en la parte de abajo, ¿no? Tienes que imaginar muchas cosas. Curioso, porque yo diría en mi defensa que si a los escritores o el oficio de escritor se conoce poco, el de historiador se conoce menos. Sí, exacto. Pero hay buenos historiadores. Digo, Humberto Eco, lo ponen como escritor, pero en realidad es todo un historiador, ¿no? Sus novelas son novela histórica. Es que termina uno siendo sibarita también porque, por ejemplo, uno de los autores que yo más admiro lo es todo, el maestro Ruy Pérez Tamayo. Ajá, de profesión médico, pero que también ha hecho una cantidad de crónica. Justo él creo que no sé si escribió propiamente una novela, pero lo hizo todo. El tipo tiene una cantidad de ensayos, columnas, crónicas, medicina, artículos, investigación, historia. Y yo he disfrutado cantidad sus libros sobre ciencia, especialmente lo de acerca de Minerva, que es un libro fascinante. Pero es curioso porque muy creativo, y esa creatividad pues la aplicaba a la medicina y a todo. A todo. Lo mismo que Julieta Fierro, por ejemplo. Sí, Julieta Fierro. Igual hace todo, te cuenta. Incluso en sus pláticas, ¿no? Es muy amena en ese sentido. Te tenía otra pregunta ahora, igual con las definiciones, porque somos ignorantes en muchas cosas. ¿Qué es el ensayo y qué es el aforismo? Dios bendiga la ignorancia para salir de ella. El ensayo es un debate por escrito, es un diálogo abierto. Y no lo digo yo, lo dice Montaigne. Porque luego los maestros dicen, no, es que haz un ensayo, y no le enseñan a los alumnos que es un ensayo. Yo me he vuelto como un especialista en enseñar qué es ensayo, porque la gente me dice, es que me pidieron un ensayo, pero no sé qué es ensayo. Y yo, pero dice que está bien fácil. O sea, Montaigne lo dijo hace 400 años, no podemos ser tan ignorantes, ¿no? Y un ensayo, bueno, tiene una estructura que es básica, pero sobre todo lo importante es que en el ensayo uno se compromete a pensar, no a concluir. Ahí donde yo ensayo estoy reflexionando. Esto es una palabra que me encanta, de mis favoritas los últimos años, que es la palabra digresión, que para mí en el arte es una divagación dirigida. O sea, divagar es simplemente andar por ahí. Pero una digresión, una divagación dirigida es, a ver, vamos a debatir vamos a pensar sobre un tema, pero enfocémonos en ese tema y divaguemos sobre ese tema, ¿no? O sea, no es una divagación tan floja. Y es el ensayo lo que nos permite el diálogo social. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser un padre, un sacerdote, un pastor en un púlpito, en un sermón, porque él termina con sentencias, él concluye cosas, es una especie de ensayo, pero no lo deja abierto, y el ensayo es un debate abierto. Y por otro lado, el aforismo, definido como una breve sentencia filosófica desde los tiempos de Juvenal o Hipócrates,
pues es usado para transmitir un conocimiento breve, rápido y además, de alguna manera, no incuestionable, pero sí del sentido común. Si el aforismo no entra en el sentido común, no va a trascender. Ahí también me pones otra vez a preguntarte más, ¿qué es el sentido común? Porque muchas veces no lo encuentras. Sí, hay que definir, el sentido común no es lógica, la lógica es una rama de la filosofía, ¿no? Entonces, nada que ver. El sentido común es aquel acuerdo sobre el conocimiento popular del cual no dudamos, es importante. Mi abuela, que hizo primero de primaria, lo sabía, yo que estoy haciendo doctorado lo sé, y un ciego lo sabe, y un discapacitado lo sabe, y un gay lo sabe, es decir, algo que no dudamos del conocimiento popular. Eso es bien interesante porque ahorita se debate mucho eso sobre el conocimiento popular, ¿no? En los términos políticos te das cuenta de que para ellos no existe el sentido común, la gente de abajo es ignorante. Y solo demuestra la gran ignorancia del poder. Ahora es curioso porque nuestro presidente, él sí conoce el sentido común de la gente. ¿Cómo lo usa o cómo lo hace? Bueno, pues a su manera, ¿no? Pero yo creo que para mí es uno de los más grandes ensayistas del país, ¿no? Y analizando sus discursos, porque lo he hecho en algunas clases, analizando discursos políticos de diferentes presidentes, pues ahí se sostiene, la estructura pues es débil, pero el sentido común es alto. Y ahí es donde se lleva de calle a la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Bueno, eso no lo sé, pero sí que hay un nivel de lenguaje y de bagaje popular, pues más allá de ningún político que haya aparecido en esta tierra. Y Daniel, eso finalmente te ha llevado la experiencia, 20 años de carrera, etcétera, pero la gente común, ¿dónde se queda? La gente común se queda en mi corazón, porque es de donde vienen las historias más bonitas. Justamente hace muchos años yo trabajaba con Socorro Venegas, otra escritora precisamente, y ella decía, ¿tú haces eventos? Sí, hacíamos eventos, y hacíamos muchos eventos, en aquel entonces llegaba mucha gente, ¿no? Por fortuna o por lo que fuese, ¿no? Y entonces Socorro, metió en mí una semilla que dijo, ok, ya tienes un público, pero ahora crea nuevos públicos. Dije, caray, pero ¿cómo se hace eso, no? Porque si tienes un público cautivo, tal vez en el Manojo, o en el Palacio de Cortés, o en el Centro Cultural Universitario de la UAM, pues ya es cautivo, ¿no? Ahora vete a crear nuevos públicos. Y lo tomé como una cosa personal y dije, vamos, ¿no? Años después mi hija se enojaba un poco porque iba a lugares como Apatzingán, como Iguala, como etcétera, que parece un poco de riesgo. Y yo le decía, es que allí es donde uno tiene que estar, para crear un nuevo público, para llevar un nuevo discurso, porque mis libros no van a llegar ahí, porque no hay librerías, por ejemplo en Tasco no hay librerías, ¿no? Y ya me encanta viajar, pero además es llevar eso y crear y generar nuevos públicos. Claro que yo genero nuevos clientes, pues sí, porque luego sí tomé un curso de administración y de Excel, pero también es ese fomento a la cultura, a la lectura, al debate. Esta es una lección para nosotros porque es lo que estamos buscando, nuevos públicos, ¿no? Sí. Es decir, nos hemos quedado precisamente cuando estamos hablando de los egresados de la universidad, pues solamente ellos conocen lo que hicieron, solamente los que están alrededor de él conocen lo que hicieron y las tesis se quedan ahí guardadas, ¿no? Y ya no se supo más, ¿no? Y lo que queremos es realmente que todo eso salga a nuevos públicos a través de esto que hemos llamado miscelánea histórica, que tiene muchas misceláneas, miscelánea literaria, miscelánea antropológica. Entonces, culturales. Esa es la idea de buscar nuevos públicos para que el conocimiento llegue a toda la gente posible. Y eso también lo aprendí desde que estaba en la Facultad de Humanidades, porque te voy a decir una cosa, cuando uno es artista desde muy pequeño, llega uno a un nivel, insisto, de petulancia, ¿no? Porque si estás en el barrio y eres de los pocos artistas, digo, allá hay muchos artistas músicos, pero no había escritores, ¿no? Entonces empiezas a generar cierta como, pues sí, insisto, una petulancia, ¿no? Es innecesaria. Pero cuando llegas donde hay más gente igual de petulante que tú, como acá compañero de otros, pero que empiezas a dialogar, empiezas a generar esa humildad. Y dices, caray, no, yo sé tanto, ni tú sabes lo que yo sé, ni yo.
y ese diálogo, ¿no? Entonces, he vuelto a la Facultad de Humanidades otras veces a dar pláticas o alguna cosa, y siempre digo eso, el diálogo tiene que estar abierto. Afuera no está todo el diálogo abierto, las religiones no abren el diálogo, la política no abre el diálogo, el comercio tampoco abre mucho el diálogo, el porcentaje es el porcentaje, ¿no? Y el ISR y el IVA. Pero donde sí se puede, ahí es donde tal vez no el humanismo, pero sí una visión más humanista, sí ayuda en la sociedad, porque a mí me ha tocado resolver muchos conflictos en escuelas o en centros de trabajo distintos o en grupos, ¿no? Y esa visión humanista es el diálogo, ¿no? Porque acá en la Facultad de Humanidades la mayoría me cae bien, pero había gente que me cae muy gorda, muy mal, que era muy desagradable, ¿no? Eran pocos, afortunadamente. Eran pocos, afortunadamente, y había administrativos, maestros y compañeros que eran... Seguramente yo era muy... O sea, le caía mal a la gente, ¿no? Pero había que negociar, y había que dialogar para hacer eventos, para hacer cosas, y aunque te cayera mal, trabajar con esa persona, y al final dices, mira, pues tampoco es tan malo. Sí, definitivo. ¿Ya viste? Sí, definitivo. Digo, no somos tan malos. Este mismo programa nace de pues un todo, ¿no? De personas que no necesariamente estábamos todavía conviviendo en la facultad, pero que finalmente tuvimos esta idea y que está permitiendo que diálogos como contigo, con todos los egresados, pues fomenten eso, ¿no? Un de aquí para allá, un diálogo. Ajá. Bueno, tengo por ahí comentarios de algunos alumnos, de los que tengo ahorita de alumnos. Uno muy especial hacia don Carlos Gallardo, ¿no? Dice, es genial. Dice, nos hace falta aprender mucho, ¿no? Exactamente sobre cómo acercarse a la enseñanza. Y la siguiente pregunta. Ediciones Cetina. Como empresa y como el gusto por editar. Sí, a mí la Facultad de Humanidades me empujó hacia la bibliopatía, es más allá de la bibliofilia. Y es que, por ejemplo, yo al principio decía, bueno, yo quiero libros, pero no tengo dinero. Y los que me regalaban mis compañeros, pues no bastaba, ¿no? Porque justo un maestro nos decía, ustedes leen mucho, pero entienden poco. Y entonces, para leer y entender mejor hay que leer más, lo triple, lo cuádruple. Entonces, se lean sin entender, pero algún día van a entender. Y entonces nos ponemos a leer 1 o 2 libros diarios, bajo su criterio, y también nos decía, lean un diccionario completo, lean los periódicos completos, lean la Biblia completa, pero lean todo completo. Y entonces fue generando pues ese vicio, la bibliopatía. Y entonces yo iba por libros a la Ciudad de México y me decían, oye, tráeme. Órale pues. Y entonces yo al final traía una mochila cargada de libros y de plano pues ponía un tapetito y ahí entregaba pedidos y vendía. Y me empecé a interesar por las editoriales y por todo esto y conocí a los libreros de Copilco, que son los mejores que puede haber, y a los de Salto del Agua y a los de la UNAM, otros lados, y Donceles y todo eso. Y dije, wow, o sea, sí, soy de aquí. ¿Y los de Cuernavaca? Y los de Cuernavaca también, me conocí a don Víctor sobre todo, ¿no? Digo, no hay que dejarlos sin al maestro publicidad. Ramón Corona, que mis respetos, mi admiración eterna a ese señor, caballero de los libros. Y fui conociendo, ¿no? Con el tiempo dijimos, es que nadie nos publica, no hay revistas. Y entonces yo le dije a Félix Vergara en ese entonces, le dije, bueno, pues si no hay revistas, hay que hacerla. Y ya con Gerardo Ochoa hicimos la revista, Tabique, hicimos la revista de la Facultad de Humanidades, y después he estado en 20 proyectos de revistas. Cuando terminamos la relación laboral con Tabique, salimos bastante peleados, como hay que salir de las revistas, peleándose a golpes casi. Sí, porque si no, no se sale, ¿no? Bajo la misma premisa, al otro día de salir de la revista, dije, bueno, pues si no hay editoriales, hay que hacer una. A mí me chocaba bastante el asunto de la el chilangocentrismo. Y yo soy chilango, llamo a chilango. Pero digo, ¿por qué todo tiene que hacerse en la delegación Cuauhtémoc, no? O sea, de los 3,000 sellos que se hayan registrado en México, 2,900 están registrados en la delegación Cuauhtémoc con la Miguel Hidalgo, ¿no? Yo nací en la Cuauhtémoc y, bueno, mi familia viene a Miguel Hidalgo. ¿O por qué tiene que ser por Rúa? ¿O por qué tiene que ser estas grandes editoriales? Sí, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser solo un modelo de trabajo? Entonces yo dije, ok, Ediciones Cetina va a ser medio y no fin. No va a cumplir mis fines de ego,
No andar opinando que si la gente sabe escribir o no. El trabajo de un editor es buscarle un público a un libro. Si le encuentras un público y ese público son 8 personas, es un éxito. Si no se lo encuentras, bueno, pues habrá que buscarle más o rebuscarle, ¿no? Sí, claro, puedes decir esa obra no está terminada, esa obra le falta algo, pero no puedes levantar tu dedo flamígero y decir eso no va a suceder. Porque en Ediciones Cetina han ocurrido fenómenos editoriales que no hubiesen ocurrido de otra manera y que hemos llegado a públicos, a toda la República y más allá. Hemos ahora imprimimos libros en Chile, en Colombia, en España, en Estados Unidos. Hemos hecho, la otra vez contabilizado algo así como 300,000 ejemplares o no sé cuántos en estos 20 años. Es decir, no hemos parado. Y es ser medio, es decir, que tú alcances a publicar. ¿Qué va a pasar después de eso? Depende de muchísimos factores. Pero los libros que yo hago ni se rematan ni se trituran, ¿no? Porque la gente los trae en sus manos y los anda vendiendo. Y ese es uno de los modelos más importantes de trabajo que ha habido. Claro, como poner ejemplo, yo me empecé publicando y después, pues como hilo de media, había una gran necesidad, ¿no? O sea, en los primeros años publiqué tal vez poco, ¿no? En los primeros 5 años publiqué tal vez 50, 60 libros, ¿no? Pero es bastante. No es malo, ¿no? La cifra. Pero ahora estamos publicando 60 libros al año. Y es que hay una necesidad de libros académicos, de libros de divulgación, de libros de poesía que ya nadie publica, de libros de crónica. Ahora tenemos una colección que se llama Cenizas, que son libros que no necesitan género para mujeres, porque las mujeres son quienes más publican ahora. En su momento, por ejemplo, me invitaron a ser el editor de la primera colección de Mujer Escribir Cambia Tu Vida, el proyecto de Ethel Krause, quien aparte admiro y ahora es mi maestra. Pero también editar ese tipo de libros, o sea, estar, digamos, como en ser tan salvaje editorialmente, te permite rebasar esos horizontes limitados. Es que el canon, tu canon, ponte a trabajar, levántate todos los días a chingarle sabroso por los libros. No dejes de aprender, no dejes de producir, no dejes de equivocarte. Porque editar también es ensayar un discurso social más allá de lo que tú pienses con otros. Ese punto también es bien interesante. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que aprender a equivocarse, porque solamente así te das cuenta y vas perfeccionando de alguna manera todos los errores que en algún momento tuviste. Otra pregunta, muy interesante también. Tallerista, ¿qué es un tallerista? Un tallerista es aquella persona que le da recursos y herramientas para que la persona por sí mismo trabaje. A diferencia de las clases, yo no doy clases. Incluso doy lo que le llaman una clase aquí en la Escuela de Escritores de Morelos y en la Escuela de Escritores de Querétaro. Pero yo a la primera sesión digo, esto no es una clase, sí voy a estar hablando mucho, pero te voy a dar herramientas para que tú trabajes. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, oye, es que un ensayo, pues tengo un cuadro de cómo se hace un ensayo, una herramienta. ¿Cómo se hace un cuento? Tengo un material didáctico que se llama cómo planear un libro de cuentos, otro cómo planear un poemario. O sea, porque si yo me voy a la historia, la sincronía y la diacronía pues son muy importantes, ¿no? Pero ni yo te voy a enseñar eso, ni tú lo vas a aprender si no quieres. Pero la herramienta sí. Porque luego hay gente que ha venido a mis talleres, y he dado talleres ya 18 años, que me dices, es que un maestro me dijo que nunca iba a poder escribir nada bueno. Es el peor maestro del mundo. Porque yo les digo, tú vas a venir a mi clase y vas a escribir bien aunque no quieras. Porque a diferencia del maestro, el tallerista sigue una metodología. Yo tengo 18 años desarrollando una metodología que ya está comprobada. Pero no está comprobada porque yo lo diga. No está comprobada porque mi metodología ha hecho gente que por lo menos 100 personas terminen 100 libros, con lo que han ganado premios nacionales, premios estatales, juegos florales, han ganado becas. Es decir, de mis talleres han salido, por eso, más de 100, por ahí de 100 libros publicados. Entonces digo, pues el método sirve. Sí. Ese método me lo enseñaron aquí en la facultad, me dijeron, no importa el teórico, importa el método. Se llama metodología de la investigación, no teoría de la investigación, ¿no? Y decía, pues qué interesante, ¿no? Nos hace falta ir al taller. Y nos hace falta, ya relacionar muchas de las cosas que se hacen en las 4 licenciaturas, pues con lo que cotidianamente creemos que hacemos los historiadores. Jamás pensé que había este panorama de cómo
ir perfeccionando lo que pues va uno razonando por escrito, pero pues sí es necesario, ¿no? Es un diálogo que no está prácticamente cerrado, más bien. Esto sí me deja una enseñanza, como siempre, ¿no? Cuando vi su currículum de acá y decía que era artista, decía yo, ay, ¿a poco? ¿No? Así en el sentido claro de lo que puede dar que hace un artista. Y un artista es el que se va perfeccionando, ¿no? Sí. Y además va creando todo un bagaje sobre lo que desarrolla, ¿no? Maestro, es usted un artista, la neta. Muchas gracias. Vine a que me dieron el título, regresé a la facultad. Faltaba eso. Y la última pregunta, la columna. ¿De qué trata la columna? ¿Qué intentas mostrar ahí o que enseñar? ¿O qué hay en la columna de la Unión de Morelos? Sí, justo hace 4 años me vino a ver Oscar Davis y me dijo, oye Daniel, quiero que escribas una columna. Y dije, ¿cómo de qué? Y bueno, tuvimos una plática muy divertida. Me dijo, haz de cuenta que pudieras escribir esta plática, ¿no? Muy divertido, con cierta cultura, siempre con un pie en lo popular, siempre con un pie en lo oculto. Y porque me lo decía Oscar, lo decía, tú no acusas tanto de la cultura que tienes, pero bueno, te consideramos así, los que te conocemos, y nos gusta, porque tienes una manera pues amena de transmitir el gusto por los libros, ¿no? Pues todo eso en 700 palabras, ¿no? Y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Yo había tenido previamente una columna que se llama Un editor en problema, pero como los editores en México pues saben todo ya, pues no tengo por qué leerlo. Entonces nadie la leyó. Y dije, pues era demasiados problemas, ¿no? Principal problema, nadie te lee. Y dije, oye, pues que sea un escritor en problemas, me encanta. Y a partir de eso lo que hice fue desnudar al escritor que había en mí, reafirmar ciertas posturas como la libertad, como la petulancia, como el ego, ¿no? Y luego también me burlo bastante de mi oficio y de mis colegas porque somos personas risibles, ¿no? O sea, somos maníacos, somos bibliópatas, somos obsesivos, somos maníacos. Y la gente luego dice, ¿qué hace un escritor? Pues ahí está lo que hacemos los escritores. Malsanos, obsesivos, tremendos. Y de eso hablo, por ejemplo, tengo una serie de columnas de cómo se visten los escritores, ¿no? Eso es pura zorra, ¿no? Y es sobre mí. Y esa columna empezó porque alguna vez mi hija me criticaba de cómo me vestía yo, ¿no? Era un hippie, pues, ¿no? Y entonces hay parte de eso. Pero también hay una serie interesante sobre la comida, o cuestiones gastronómicas, porque sí, los artistas además tenemos una sensibilidad distinta, ¿no? Entonces probar sabores nuevos en los libros, en los labios y en lo que sea nos llama, ¿no? Entonces también hablo de eso y año con año voy variando. Entonces el año pasado fue el escritor y lo que sea, ¿no? El escritor relacionado con diferentes cosas. De pronto parece que vivimos en otro lugar, pero no, yo viajo en BlaBlaCar, yo viajo de Raete, yo viajo en el micro. Hermosa avenida Universidad con su tráfico. Pero me viene en camión porque me vengo leyendo, ¿no? Si manejo, pues no leo, ¿no? Y entonces, este año específicamente lo estoy basando en la bibliopatía. O sea, cosas que se tienen que ver profundamente con libros, con librerías, con libreros, con el oficio, con el arte. Porque de pronto a veces algunos lectores me dicen, es que ya me reí muchísimo, pero ahora quiero algo más profundo, ¿no? Ah, no, sí, pues ahí te va, ¿no? Y de pronto me dicen, no, pues es que estuvo muy padre como la clase, dicen, pero ahora sí ya quiero un poco más de ese humor que tienes tú, ¿no? Porque en efecto, para mí el humor es muy importante. Y también lo partí en la Facultad de Humanidades con gente que era muy, muy divertida. Definitivo, muy divertida. Digo, ahora sí que los que están, los que ya murieron, los que ya desaparecieron, los que quién sabe dónde anden. Pero la verdad es un saludo a todos mis colegas, a los que les caía yo muy bien, a los que me caían muy mal, a todos, porque somos parte de esta comunidad y pues siempre lo seremos. ¿Ve? Sí, digo, hemos entrevistado aquí personas que no necesariamente están dentro de, pues, el trabajo, vamos a decirlo, de la profesión que estudiaron, tristemente digo yo, porque hemos rescatado experiencias de vida, experiencias de profesión muy ricas,
pero también esto nos crea una nueva comunidad. Y finalmente, pues Daniel, yo primero que nada te agradezco esta charla, que sé que no va a ser la última. Hay muchas situaciones que creo que podemos difundir, pero una en particular te agradecería, y con esto yo concluiría esta pregunta. Estamos en ya prácticamente la tercera década del siglo XXI, ¿no? Hay muchas ficciones que dicen los que saben que nos esperan, y los que no saben pues también están viviendo estos mundos de ficción. ¿Qué tiene que hacer la literatura o qué debemos hacer para que estas experiencias que tú platicas nos den otro sentido? Bueno, la literatura tiene por método quizás sublimar la realidad. Y eso es un compromiso social muy importante, ¿no? También, la primera lección que yo aprendí de literatura no fue aquí, fue la mamá de mi mejor amigo que falleció el año pasado, y nos dijo: si ustedes van a escribir, recuerden que tienen que dar testimonio de su época, para que las nuevas generaciones aprendan de eso algo, ¿no? Sublimando la realidad. Tenemos que ser valientes, ¿no? Salman Rushdie, en una plática que dio justamente aquí en Morelos hace muchos años, decía: el arma más poderosa es la palabra, ¿no? Entonces no hay que tener miedo, no hay que arriesgarse de manera innecesaria. Como artistas tenemos que cuidarnos para seguir haciendo arte, pero hay que seguir haciendo arte, ¿no? Hay que denunciar la injusticia social, no solo en su evidencia, sino en su profundidad, ¿no? No solo en lo que se expresa, sino en las causas de eso, ¿no? O sea, en este país somos muy feminicidas, ¿no? No hay que causar nada más desde el arte qué pasa, sino por qué pasa, ¿no? Y hay que trabajar en eso, tenemos mucho que hacer, porque el diálogo social sí genera una paz social, que no se ve, que tal vez yo no veo hoy, pero sí la siento en diferentes cosas. Por ejemplo, la Ciudad de México se acosa menos, pero eso también ha pasado por los medios de comunicación, ha pasado por la literatura, ha pasado por muchos lados, ¿no? Los hombres van más a terapia, ¿no? Eso ha pasado por el arte, por supuesto que sí, ¿no? Por los libros. Y poco que se pueda construir, hay que poner nuestro granito de arena para que ocurra. Sí se puede. Muy bien. Doctor. No, pues Daniel, muchas gracias. Gracias, Jaime, gracias Omar, gracias a la producción. Gracias y pues saludos a todos. Pues bueno, esto fue su programa Miscelánea Literaria. Les agradecemos haberos acompañado el día de hoy. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla ya en cámaras, Óscar Lorenzana en el audio, profesor Jaime García, que me acompañó en esta entrevista, mi amigo Daniel, su servidor Omar Salazar. Se despide de ustedes, nos vemos.